Hechos capítulo 20 y de nuevo he estado recibiendo muchos mensajes y recados por medio del internet, así es que siempre se me olvida, pero hoy quiero decirles sean bienvenidos a nuestro servicio, a nuestro estudio. Espero que sean bendecidos también ustedes como nosotros. Hechos capítulo 20, la semana pasada llegamos hasta el versículo 12 y Pablo y sus acompañantes están en una ciudad que se llama Troas. Y si ustedes se acuerdan, Pablo está predicando, Pablo está enseñando y Pablo está enseñando, pero se va medio largo, ¿verdad? En su enseñanza. Desde temprano hasta medianoche y luego después de que un individuo se cae del tercer piso y muere, después de eso él va y lo resucita y luego va después de resucitarlo y se come más, va y come un poco más de lo que habían servido ahí y luego se pone a predicar hasta el amanecer, ¿verdad? Ahora, Pablo después de esta predicación, Pablo después de este tiempo que está con los hermanos en Troas, porque quiere asegurarse de que los hermanos en Troas estén bien instruidos, estén bien arraigados en la palabra del Señor y quiere recordarles algunas de las cosas que les ha enseñado. Pablo ahora decide con sus acompañantes que va a salir hacia otra ciudad que se llama Mileto, una ciudad que se llama Mileto, y él, por alguna razón que no entendemos, lo que va a querer hacer es que él va a querer irse a pie. Él va a querer irse separado de sus compañeros y va a querer estar a solas por un tiempo. Yo al estudiar este pasaje de la Escritura, yo veo este tiempo en la vida de Pablo, este tiempo en su peregrinar, en sus viajes misioneros, lo veo como un tipo de Getsemaní de Pablo. Porque Pablo está yendo hacia Jerusalén, de donde va a salir finalmente hacia Roma, pero va a salir en su viaje final, en su viaje en el cual ya no va a volver a ninguna de las iglesias a las que les estaba predicando, a las iglesias en las que él se esforzó por establecer. Va a escribirles por carta, pero ya nunca va a volver. Y creo que al estar solo con el Señor le reveló muchas cosas acerca de lo que le iba a suceder en los próximos meses y años. Así es que si ven ahí en el versículo 13, vemos el médico Lucas escribiendo, nos dice: nosotros nos embarcamos antes y navegamos hasta Asón, donde teníamos que recoger a Pablo, pues él había decidido ir por tierra. Entonces aquí el médico Lucas nos dice que ellos embarcan para ir a Asón, pero que Pablo decide caminar. La distancia entre Asón y Mileto son como de unos 30 kilómetros de distancia, son como 18.5 millas más o menos los que iba a tener que caminar. Y si caminara 3 millas por hora, se llevaría unos 6 horas caminar entre las dos distancias, ¿sí? Entonces, durante todo ese tiempo, Pablo iba a estar solo. Pablo no iba a tener nadie que le estorbara. Pablo no iba a tener nadie que lo entretuviera. Pablo no iba a tener nadie que de alguna manera le fuera a quitar su mente, su pensamiento, su corazón de buscar el rostro de Dios. Y yo creo que eso es lo que Pablo quería. Pablo quería estar solo, no sabía lo que iba a suceder en Jerusalén. Él quería llegar allá porque va a ir a llevar una ofrenda que se recogió en Asia y quiere llevarla, pero quiere también ir con un corazón abierto, con un corazón dispuesto a seguir ministrando como había estado ministrando. Más adelante Pablo les va a decir a los ancianos con los que se va a reunir en Éfeso que el Espíritu Santo, a través de este viaje que hizo y por las ciudades que llegó a pasar, el Espíritu Santo le hablaba acerca de las cosas que le iban a acontecer. Pablo buscó este tiempo con Dios para estar a solas porque quería aclarar las cosas que Dios quería hacer en su vida. Quería aclarar las cosas que Dios tenía preparadas para él. Sí, esto es algo muy importante que nosotros debemos de tomar en cuenta como cristianos. Debemos de buscar tiempos a solas con Dios. Debemos de buscar tiempos en los cuales buscamos que Él nos revele su corazón, su mente, sus deseos, que nos hable acerca de las cosas por las que vamos a pasar o que nos revele las razones por las que estamos pasando por algunas cosas ya en nuestra vida. Sí, y es muy importante que pasemos ese tiempo con Dios. Nuestro Señor Jesucristo mismo, si ustedes se acuerdan, la noche que fue traicionado, lo leemos en Mateo 26. Tenemos el relato de cómo Él fue a hablar con el Padre antes de su arresto. Sí, Él estaba atribulado, Él se sentía triste, Él sabía
que lo que venía iba a ser una prueba difícil, decidió ir a estar delante del Padre por un tiempo, pidiéndole primeramente: Padre, si es posible que esta copa pase de mí, que pase, pero no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Digo, pónganse a pensar en el valor que se necesitaría para hacer algo así. Pónganse a pensar en el valor que se necesita como cristiano para decir: Padre Celestial, yo no quiero estar pasando por esta prueba que estoy pasando. Padre Celestial, yo no quiero tener esta enfermedad. Padre Celestial, yo no quiero tener esta necesidad. Padre Celestial, yo no quiero que esto pase con mi familia, que esto pase con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Se necesita tener mucha fe en Dios, se necesita tener mucha fe en que las cosas que Dios quiere para nosotros son cosas buenas, a pesar de que a veces son cosas difíciles de llevar a cabo. A pesar de que a veces las podemos nosotros considerar pruebas, es difícil. Entonces, eso es lo que yo creo que Pablo estaba buscando. Porque no hay absolutamente nada que se pueda comparar con los momentos que pasamos a solas con el Señor. Cuando tenemos tiempos de duda, cuando tenemos tiempos de temor, cuando hay tiempos de aflicción, cuando hay tiempos de persecución, cuando no sabemos qué dirección tomar, creo que debemos de buscar esos tiempos con Dios y pedirle a Él que Él sea quien nos instruya, pedirle a Él que Él sea quien nos dirija. Y a menudo es lo último que hacemos, a menudo el último que buscamos es a Dios. Hacemos todas las cosas como nosotros queremos, como nosotros sentimos que debemos hacerlas. Buscamos consejos inclusive con amistades, con hermanos de la iglesia. Leemos libros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no buscamos tener un tiempo callado a solas con Dios para que Él nos dirija. Sí, lo hizo con el Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Y cómo le reveló a Jesucristo su voluntad? Con un absoluto silencio. ¿Y qué fue lo que hizo Jesucristo entonces? Seguir con el plan, seguir en el camino que Él llevaba, porque si el Padre no le quitó esa carga, si el Padre no le dijo que cambiara de curso, entonces la voluntad del Padre era que siguiera en ese curso. Así nosotros también a veces debemos de buscar al Señor, y a veces el Señor se queda callado, a veces el Señor no nos dice nada, pero no nos dice nada porque no nos ame o porque no quiera dirigirnos, no nos dice nada porque estamos precisamente en el camino que debemos estar. Nosotros decimos: pero no es posible que Dios quiera esto para mí. Pero sí es posible que Dios quiera eso para nosotros. Estamos acostumbrados a creer que Dios es como nuestro Santa Claus y lo único que nos va a dar siempre son juguetes que a nosotros nos gusten, son juguetes que nosotros le hemos pedido y que queremos mucho, y que Él está por su situación de Dios y Padre obligado a dárnoslo. Pero a veces no nos amanece lo que pedimos, ¿no es cierto? A veces no nos amanece lo que nosotros quisiéramos. Nos amanece lo que nuestro Padre nos quiere dar. Y saben que lo que nuestro Padre nos quiere dar es mucho mejor de lo que pedimos. Tan solo tenemos que esperarnos a ver lo que esto va a traer a nuestra vida. Seguimos leyendo ahí en Hechos 20, los versículos 14 al 16, ahora en donde dice: cuando se reunió con nosotros en Asón, subió a bordo y nos fuimos a Mitilene. Partimos de ahí y al día siguiente estábamos frente a Quío. Al otro día tocamos puerto en Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo se apresuraba porque de ser posible quería estar en Jerusalén el día de Pentecostés. Así que había decidido pasar de largo Éfeso y no detenerse en Asia. Noten, Pablo llevaba prisa, no quería que nada lo fuera a detener, no quería que nada fuera de alguna manera estorbar para llegar a Jerusalén el día de Pentecostés. Y ustedes se acuerdan, el libro de los Hechos comienza con la fiesta de Pentecostés, es cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, recibieron el poder para ir a ser testigos como el Señor les había dicho. Él quiere llegar entonces para esa fiesta y celebrarla ahí, y Él no quiere detenerse en ningún lugar. Él sabe que si llega a Éfeso, por todos los conocidos que tiene, le van a estar pidiendo unos y otros que vaya y los visite, que vaya y se queden en su casa, que vaya y cene con ellos. Usted sabe cómo sucede eso, ¿no? Cuando van a visitar familia, quizás a otra ciudad, quizás a otro estado, ¿verdad? Y todo el mundo sabe que llegó, ¿verdad? Todo el mundo va y lo quiere invitar a comer, y tienes que ir a mi casa y tienes que quedarte allá una noche y tienes que venir y conocer al primo fulano de tal y la tía fulana tuvo un niño y etcétera, etcétera. Y así nos pasamos el tiempo y podemos de alguna manera ser estorbados para hacer muchas de las cosas que queremos hacer, ¿verdad? Entonces Pablo no quería que eso sucediera, no quería detenerse en Éfeso para que los hermanos
que lo iban a invitar, de no tener que decirles que no y ofenderlos. No quería retrasar su viaje, pero esto no quiere decir que vaya a pasar por completo de largo Éfeso y los hermanos. Noten el versículo 17. Después, desde Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para que se reunieran con él. Podemos ver entonces que Pablo no pasó Éfeso completamente de largo, sino que en lugar de él ir a la ciudad, él llamó a los ancianos de la iglesia que se reunieran con él en Mileto. Quería que se reunieran, él tenía algo que decirles. Sí, él tenía algo que informarles. Quería asegurarse de que ellos también recibieran sus instrucciones. Y a continuación, aquí en los versículos que vamos a ver a continuación, vamos a ver cómo Pablo les va a dar un resumen de todo lo que él había hecho entre ellos. Les va a dar un resumen de su ministerio entre ellos. Les va a decir a ellos y a nosotros también, nos va a dejar una lista de los principios que debían ellos en aquel tiempo y debemos nosotros ahora en nuestro tiempo seguir para poder ser líderes cristianos, si es que lo somos en la iglesia, para poder ser pastores, si es que lo somos en la iglesia, para poder ser líderes y servidores en la iglesia, pero también para ser líderes y servidores en nuestros hogares. Porque acuérdense, todos nosotros hemos sido llamados a ser sacerdotes y reyes en nuestro hogar. Todos hemos sido llamados a ser ministros de alguna manera. Todos hemos sido llamados a ser maestros de alguna manera. Sí, aunque no enseñemos en la iglesia y aunque no tengamos una posición de pastor o maestro en la iglesia, tenemos nuestra casa en la cual debemos de fungir como pastor, debemos de fungir como el maestro, ¿verdad? Y estoy hablando aquí a los varones que son la cabeza de la casa, a las hermanas que quizás están solas. Pero tanto el uno como el otro tenemos una obligación de liderar nuestras casas, de liderar nuestros hogares de la manera en la que Cristo quiere que lo hagamos. Y Pablo aquí nos da una serie de principios, nos da una lista de cosas que como tales debemos estar haciendo. Noten ahí en el versículo 18, cuando los ancianos llegaron les dijo: ustedes saben cómo me he comportado todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Saben que he servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y que he sido puesto a prueba por las intrigas de los judíos. Noten por favor lo que Pablo les está diciendo aquí. Primero les dice que él les ha servido o ha servido al Señor, y obviamente a través de ese servicio al Señor a ellos, como con humildad, ¿verdad? Y como tenemos que entender lo que quiere decir humildad, ¿verdad? Porque desafortunadamente en nuestra cultura hispana, ¿verdad? A veces la humildad la igualamos con la pobreza, ¿verdad? Vemos a una persona pobre y decimos es una persona muy humilde, ¿verdad? Es pobre, pero no es muy humilde, ¿verdad? Porque a veces también las personas pobres podemos ser altaneras y orgullosas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Un dicho de mi mamá que les mencioné el martes es: el hambre los tumba, ¿y qué? El orgullo los levanta, ¿verdad? Pueden ser muy pobres, pero no necesariamente quiere decir que sean humildes. Pero entonces, ¿qué quiere decir ser humildad? Bueno, escuchen a la definición de la Real Academia Española de la palabra humildad. Es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con ese conocimiento. En otras palabras, yo sé de qué pata cojeo. Yo sé de qué tela fui cortado. Yo conozco mis debilidades, ¿sí? Yo conozco mis limitaciones y debo yo comportarme y obrar de acuerdo con el conocimiento que tengo de esas limitaciones. Y porque yo sé que tengo mis limitaciones y porque yo sé que tengo mis debilidades, yo sé que todos los demás tienen limitaciones y debilidades también. Pero al ver yo que yo tengo limitaciones y debilidades, voy a lidiar con la demás gente con gracia, con amor, con compasión, con humildad. Porque yo tengo cola que me pisen. ¿Se acuerdan lo que el Señor dijo acerca de la paja y la viga? ¿Sí? Eso es precisamente lo que quiere decir. ¿Sí? A veces vemos la paja en el ojo de nuestro hermano y nuestra primera reacción es que querer quitarle la paja del ojo, ¿verdad? Pero no nos acordamos que tenemos una viga, ¿verdad? El tamaño de esa viga que está atravesando ahí arriba, deteniendo las luces. Y cuando queremos acercarnos a él o ella para quitarle la paja, ¿qué hacemos? Con la viga que sale de nuestro ojo lo agarramos a garrotazos,
¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos estamos portando con humildad, porque no estamos lidiando con amor, porque no estamos reconociendo nuestras debilidades y limitaciones, sino que estamos hablando desde una altura más grande, más elevada de la que él o ella se encuentra, ¿verdad? Y se nos olvida que nosotros también tenemos debilidades y tenemos también limitaciones. Entonces Pablo, aun cuando tenía todo el conocimiento que tenía, Pablo aun cuando había sido enseñado por los mejores maestros del judaísmo, de todas maneras cuando fue y enseñó, cuando fue a predicar el evangelio, lo hizo con humildad. Porque él sabía que aunque tuviera todo ese conocimiento, de todas maneras él había perseguido a la iglesia, él había perseguido a Cristo, él había tratado de deshacerse del camino, como se le decía. Noten lo siguiente que dice ahí. Dice que con muchas lágrimas, ¿sí? Con muchas lágrimas. Una de las cosas que tenemos que nosotros estar dispuestos a hacer como líderes en la iglesia, como pastores, como padres de familia, como líderes espirituales que somos en nuestro hogar, debemos estar dispuestos a sufrir y derramar lágrimas por quienes a veces no sentimos que debemos sufrir o derramar lágrimas. ¿No es cierto? Nosotros queremos sufrir y derramar lágrimas por gente que nosotros consideremos digna de nuestro sufrimiento y de nuestras lágrimas. ¿No es cierto? No te mereces que yo sufra por ti, ¿verdad? Dice la novia despechada, ¿verdad? No te mereces que yo sufra por ti. Tú eres muy poca cosa para mí. Qué bueno que te fuiste, qué bueno que abrí los ojos a tiempo, qué bueno que ya no estás aquí, ¿sí? Los hijos, ¿verdad? A veces a los padres no se merecen que les tenga respeto, no se merecen que sufra por ellos, no se merecen que haga lo que ellos me dicen, no se lo merecen, no se lo han ganado, tienen que ser dignos de ello, ¿verdad? Los papás somos muy buenos para eso, ¿verdad? ¿Quieres dinero para ir, para salir, para comprar? ¿Te lo mereces? ¿Ok? ¿Has hecho algo para ganártelo? Mi papá me contaba de un grupo de comediantes mexicanos. Yo nunca lo conocí porque no tengo la edad, pero él dice que se llamaban los polivoces. Yo no sé si usted... ¿Se acuerdan del mostachón y del wash and wear? ¿Se acuerdan? ¡Gáname! ¡Gáname! ¿Verdad? Eso es lo que queremos todos que hagan con nosotros. ¡Gáname! Haz algo digno de que yo haga por ti. Haz algo digno que me muestre a mí que en realidad estás dispuesto a hacer cosas por mí que vale la pena que yo entonces responda de una manera igual a ti. No, Pablo aquí dice, miren, serví con humildad y con muchas lágrimas. ¿Saben qué? Debemos estar dispuestos, como Pablo, como el Señor Jesús, a sufrir y derramar lágrimas por quienes a veces nosotros sentimos que no merecen que suframos y que derramemos lágrimas, ¿sí? Porque ¿cuántos de nosotros merecíamos que Jesucristo hiciera lo que Él hizo por nosotros? ¿Cuántos de nosotros hubiéramos podido decirle a Dios llegando allá, yo merecía que me salvaras, yo merecía que tu Hijo Jesús hiciera lo que hizo por mí? No me hizo ningún favor porque yo lo merecía. Era lo suficientemente bueno para hacerlo por mí mismo. ¿Por qué lo tuvo que hacer Él? Sí, ninguno de nosotros merecemos esas cosas. Entonces tenemos que estar dispuestos a hacer eso, a sufrir y derramar lágrimas. Y luego también, noten, Pablo dice que he sido puesto a prueba por las intrigas de los judíos. ¿Quién eran los judíos? Eran sus compatriotas, eran sus hermanos. Eran de su misma raza. Y los judíos fueron los que más trabas le pusieron a Pablo, los que más persiguieron a Pablo. Entonces quiere decir que nosotros, si queremos imitar a Pablo y seguirlo a él como él seguía a Cristo, tenemos que estar dispuestos a recibir desprecios y persecuciones aún de las mismas personas a las que queremos bendecir. Sí, tenemos que estar dispuestos a recibir desprecios y persecuciones aún de las mismas personas a las que queremos bendecir. Y sucede a menudo. Nosotros queremos el bien para la persona y nos paga, pero sí, de la manera más vil a veces. Queremos bendecir a la persona y la persona nos paga como que estábamos haciéndole un mal. ¿Cuántos tienen hijos adolescentes? Entre los 13 y los 16 años. Entonces ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Ustedes saben de lo que estoy hablando.
¿Sí? Con mi niña ahorita no digo ni hago nada bien. Cualquier cosa que le diga por amorosamente que se le... Whatever. ¿Ok? ¿Verdad? Yeah. Así es, pero tenemos que estar dispuestos a recibir esos desprecios. Digo, Jesucristo vino para bendecirnos a todos nosotros, ¿no es cierto? Jesucristo vino para bendecir a toda la gente que tuvo contacto con Él durante su ministerio aquí en la tierra. ¿Cómo le pagó la gente? El día que lo entregaron, mucha de la misma gente que había bendecido, que había tocado, mucha de la gente que había gritado, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, unos días antes ahora estaba gritando, crucifícale, crucifícale. ¿Sí? Cuando le pusieron encima, este es Jesús, el rey de los judíos, que dijeron, nosotros no tenemos ningún otro rey más que César. ¿Sí? Ponle que dijo que era el rey de los judíos, pero no que era el rey de los judíos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos humildad, porque sabemos nuestras debilidades y nuestras limitaciones, sufrimiento y lágrimas por quienes no merecen que suframos y lloremos por ellos, y disposición para recibir desprecios y persecuciones aún de las mismas personas que queremos bendecir. ¿Sí? ¿Quién quiere tener parte en el ministerio? ¿Verdad? Eso es parte del ministerio y eso es parte de ministrar en nuestros hogares también. Si esto es lo que tenemos que estar dispuestos a hacer. Les sigue diciendo en el versículo 20, también saben que no me he negado a serles útil y que en público y en las casas he anunciado y enseñado, noten, a los judíos y a los no judíos o los gentiles que deben volverse a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Noten, ustedes saben que no he negado serles útil, les he servido de mucho. He buscado servirles y en la forma en la que más les he buscado servir es yendo de casa en casa anunciando y enseñando tanto a judíos como gentiles. Noten que deben volverse a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? No debemos de perder, por favor, la vista que la predicación del Evangelio no es algo que se hace solamente en la iglesia, no es algo que solamente hacen los pastores, sino que todos hemos sido llamados a hacerlo siempre y en todo lugar. ¿Sí? Esa es una de las razones, si no es que la razón más importante por la que Dios nos tiene aquí en la tierra todavía. Porque Él quiere que todo mundo llegue al conocimiento de Dios. Él no quiere que nadie se pierda. Y Él quiere usarnos a todos nosotros para llevar ese conocimiento de Dios a los que no lo tienen. ¿Sí? Y qué gran gozo y alegría es que Dios nos quiera usar a nosotros. ¿Sí? Por eso hace un par de semanas salimos al sábado, en nuestro sábado de evangelismo, y vamos a seguir haciendo cosas como estas para cumplir el mandato de nuestro Señor de ir y alcanzar a los perdidos. ¿Sí? De ir y alcanzar a los perdidos. Eso es lo que debemos estar haciendo. ¿Sí? Tenemos un nuevo grupo en Facebook, por ejemplo, que le pusimos enviados. Y le recomiendo que lo encuentre y solicite ser incluido en ese grupo. Y así va a poder recibir todo tipo de anuncios y todo tipo de comunicados acerca de nuestros eventos de evangelismo. Ahora, yo podría poner a todos mis amigos en Facebook y decirles, van a estar en ese grupo, ¿verdad? Digo, si ustedes son mis amigos en Facebook, yo podría simplemente incluirlos en el grupo. Pero yo no quiero incluirlos. Yo quiero que ustedes deseen hacerlo. Que el Señor ponga en sus corazones decir, ok, yo me voy a unir a ese grupo porque yo quiero ser parte del grupo que va a llevar el mensaje del Evangelio a los lugares aquí en San Diego. Sí, entonces el que se una va a ser porque tiene ese corazón y va entonces a buscar siempre la información para poder estar haciéndolo. Ahora, no podemos tampoco olvidarlos. Noten a lo que los llamaba Pablo aquí. Llamaba tanto a los judíos como a los no judíos ¿a qué? A volverse a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. A volverse a Dios y tener fe en el Señor Jesucristo. Otra cosa que es muy necesario que siempre nos acordemos es que el mensaje central del Evangelio es el arrepentimiento y el creer en Jesús. Arrepentimiento y creer en Jesús.
Ese evangelio falso que se predica de que Dios tiene un plan para tu vida, de que Dios quiere lo mejor para tu vida, de que Dios no quiere que sufras, de que Dios quiere darte lo mejor, de que hay un hueco en tu corazón con la forma de Dios y solamente Dios lo va a llenar. Todas esas cosas, aun cuando son muy hermosas y aun cuando tienen cierto grado de verdad, la verdad es que el verdadero mensaje del evangelio es: arrepiéntanse y crean en el Señor Jesucristo. Ese es el mensaje del evangelio. Porque hay gente que busca a Cristo por todo lo bueno que puede traer a su vida. Hay gente que busca a Cristo por la sanidad que puede dar a su cuerpo. Hay gente que busca a Cristo por la prosperidad que puede darle a su cuenta de banco. Pero Jesucristo, aun cuando nos puede bendecir con todas esas cosas, la misión primordial que trajo a la tierra fue salvar al mundo de sus pecados. Pero los pecados no pueden ser perdonados si primero no hay arrepentimiento y fe en Él. Entonces tenemos que llamar a la gente al arrepentimiento, a volverse a Dios, que es precisamente lo que quiere decir arrepentirse. Quiere decir volverse, darse la vuelta, ir en dirección opuesta a donde íbamos, volvernos hacia Dios. ¿Sí? Es como cuando nosotros llamamos a nuestro niño, nuestra niña que está yendo en cierta dirección y sabemos que enfrente de él o de ella puede tener algún peligro. Le advertimos del peligro, le decimos: voltéate y ven con papi, ¿verdad? Y cuando el niño se voltea y corre al papá, eso es lo mismo que el pecador está haciendo cuando corre a Dios. Se da cuenta del peligro que tiene delante, se arrepiente, se da vuelta, deja el camino en el que va y corre a Dios y se vuelve a Él y cree en el Señor Jesucristo para ser perdonado. Ahora noten ahí cómo le sigue diciendo en el versículo 22, Pablo a estos hermanos de Éfeso le dice: ahora voy a Jerusalén, llevado por el Espíritu, pero luego noten lo que le dice ahí: pero no sé lo que allá me espera. ¿Por quién es llevado a Jerusalén Pablo? Por el Espíritu Santo. Y es importante, es importantísimo que nos demos cuenta de esto, porque el Espíritu Santo está llevando a Pablo a un lugar a donde le van a pasar cosas no muy placenteras, no muy agradables. Y es importante que nos demos cuenta de esto, porque esto contesta la pregunta que estaba haciendo antes. Pero Dios sin duda no quiere que pase por esto. Pero Dios sin duda no quiere que pase por este sufrimiento. Pero Dios sin duda no quiere que pase por esta enfermedad. Pero Dios sin duda no quiere que tenga estos problemas en mi vida. Noten, aquí es el Espíritu Santo de Dios que está llevando a Pablo a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén le van a pasar cosas no muy placenteras. Noten el versículo 23. De nuevo, vamos a volver al 22. Ahora voy a Jerusalén llevado por el Espíritu, pero no sé lo que allá me espera. A no ser lo que el Espíritu Santo mismo, palabra, yo pongo ahí lo mismo, me ha confirmado en todas las ciudades de que me esperan, ¿qué? Cárceles y tribulaciones. Cárceles y tribulaciones. Noten, Pablo está diciendo: el Espíritu Santo me está llevando a Jerusalén. Yo sé que el Espíritu Santo me está llevando a Jerusalén. Siento que es Él el que me está llamando hacia allá. Siento que Él es Él el que me está dirigiendo. Y no sé lo que me va a suceder. Pero una cosa sí sé: que dentro de esa dirección que el Espíritu me está dando, también el mismo Espíritu me está diciendo y me ha confirmado en todas las ciudades por donde he ido, que allá en Jerusalén me esperan cárceles y tribulaciones. Cárceles y tribulaciones. Yo no sé usted, yo quiero pensar que yo como Pablo hubiera seguido derecho hacia Jerusalén, pero no puedo decirle con toda certeza que no diría: Señor, ¿estás seguro? A lo mejor esto no es lo que Dios quiere. A lo mejor me estoy equivocado. A lo mejor eso que estoy sintiendo, ese ardor que estoy sintiendo en el corazón, no es el Espíritu de Dios, es la pizza que me comí anoche. Sí, y me está haciendo daño y le estoy haciendo caso como si fuera el Espíritu de Dios y me va a llevar a lugares a donde no quiero ir. Pablo no hizo eso. Lea el siguiente versículo, el versículo 24. Pero eso, las cárceles, las tribulaciones, las cosas que el Espíritu le estaba diciendo, pero eso no me preocupa. Eso no me preocupa. No le doy la menor importancia. No es lo que ocupa mi pensamiento, no es lo que llena mi corazón, no es las cosas en las que estoy pensando. Yo ni siquiera pienso en eso.
Siga leyendo el versículo 24. Pues no considero mi vida de mucho valor. Ok, póngase a pensar, este es el apóstol Pablo. El Espíritu Santo lo está llevando a Jerusalén. El Espíritu Santo le está diciendo que va a tener cárceles y tribulaciones y él dice, a mí no me importa. Es más, yo no considero ni mi vida de mucho valor. ¡Auch! Para todos aquellos que creen en la autoestima, ¿verdad? Para todos aquellos que creen en amarse a sí mismos. Para todos aquellos que creen que si no nos amamos nosotros mismos primero, jamás vamos a poder amar a nadie más. ¿Sí? La palabra de Dios va completamente en contra de eso. ¿Sí? Lo que nos da valor a nosotros no es nuestra autoestima. Porque una cosa yo he encontrado a través de mi vida, que el que más me estima a mí, soy yo mismo. Yo no tengo ningún problema con estimarme a mí mismo. Y estoy seguro que si todos nosotros somos sinceros y honestos con nosotros mismos, sabemos que la persona a la que más queremos en este mundo somos nosotros. Yo los miro a todos muy bien peinados y cambiados hoy. ¿Saben por qué? Porque se aman. Quieren verse bien. ¿Sí? Quieren que los demás los miren. Ay, mira qué bonito vestido trae la hermana. Le voy a preguntar en dónde compró esa bolsa porque quiero una igualita a esa para mi cumpleaños y le voy a tomar una foto para dársela a mi esposo para que sepa cuál es. Ay, mira nomás qué bonito corte de pelo se hizo. ¿Verdad? Nos amamos. ¿Sí? Por eso el mandamiento dice que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo. ¿Cómo? Como a nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Que sabemos amarnos. Y así como nos amamos, debemos amar al prójimo. ¿Quién no se ama? Se odia a sí mismo aquí ahorita. Se odia así, no puede soportarse. La próxima vez que le dé hambre, no coma. Castíguese usted mismo. Castíguese. ¿Verdad que uno lo va a poder hacer? Al menos que esté a dieta y no quiera comer. Pero de nuevo, no va a comer porque está a dieta. ¿Y la dieta para qué es? Para verme bien. Yo. Todo vuelve a mí, todo vuelve a ese cuidado de mí, todo vuelve a ese deseo de yo estar mejor, ser mejor, tener más, etcétera, etcétera. Pablo lo que dice aquí es que yo no considero mi vida de valor. Yo no tengo temor de nada de eso. No pienso en todas esas tribulaciones. Yo no pienso en todas esas cosas. Noten por qué no se preocupa por ello y por qué no considera su vida de mucho valor. La razón es con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó de hablar del Evangelio y de la gracia de Dios. Noten, eso era lo que preocupaba a Pablo. Eso era lo que ocupaba sus pensamientos. Eso era lo que ocupaba su corazón. Eso era lo que él tenía como la misión más grande a cumplir. Esa era su pasión maestra. Cárceles, tribulaciones, eso no preocupaba a Pablo. ¿Sí? Pablo está diciendo, si he de perder la vida por causa del Evangelio, la pierdo. No importa. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo dijo, verdad? El que quiera salvar su vida, ¿qué va a hacer? La va a perder. Pero el que pierda su vida por causa mía y por el Evangelio, ¿qué va a hacer? La va a ganar. Pregunta, y es de tarea para que mediten en ella durante la semana. ¿Por qué está usted? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa por la que usted ahorita está perdiendo su vida? Piense en ello. Porque si no es Cristo y el Evangelio, la está perdiendo por una causa que no vale la pena. La está perdiendo por una causa que no vale la pena. Porque lo único que va a valer la pena al final es lo que hagamos por el Señor Jesús. Porque lo que hagamos por el Señor Jesús tiene una recompensa eterna. ¿Sí? Tiene una recompensa eterna. ¿Y cuál era la parte esencial que Pablo menciona aquí? Él quería terminar su carrera. Quería terminar la carrera. Él iguala el caminar cristiano, él iguala la vida cristiana a una carrera. Y él quería terminarla. Para Pablo no era suficiente comenzar la carrera. Para Pablo no era suficiente correr la carrera. Para Pablo lo que quería era terminar la carrera.
cuando fuera que la fuera a terminar y como fuera que la fuera a terminar. Esa era su preocupación, terminar la carrera. Y saben que como una persona que ha comenzado a correr para hacer ejercicio, sabemos que a veces comenzar la carrera como es difícil, ¿verdad? Digo, sí, empezamos acá un poco animados, ¿verdad? Pero luego cuando vamos a la mitad de la carrera, ¿qué sucede? Y en nuestra mente y en nuestro corazón empieza a pasar el sentimiento de que tengo que detenerme, tengo que pararme, tengo que dejar de hacer esto, me estoy torturando yo solo. ¿Por qué? Yo tengo el control de esto, yo puedo dejar de hacerlo en el momento en el que yo quiera. Pero no vamos a lograr los beneficios. Tenemos que empujarnos a seguir adelante. Tenemos que obligar, tenemos que someter a nuestra carne, como dice Pablo, y seguir adelante en la carrera. Y eso es lo difícil a veces, ¿sí? Pero acuérdese, Dios no nos puso en la carrera para comenzar la carrera. Dios nos puso en la carrera para terminar la carrera. Y tenemos que estar enfocados completamente en terminar esa carrera conforme Él quiere que la terminemos. Tenemos que terminar esa carrera para que podamos nosotros comprobar, para que podamos nosotros sentir la satisfacción de que la carrera que Dios nos ha dado la vamos a terminar. Y luego noten lo que dice ahí, con tal de que pueda terminar, ¿cómo? Con gozo, con gozo. Terminar la carrera con gozo. Eso en realidad es lo que un cristiano debe hacer, terminar la carrera con gozo. El viernes, después de correr mi carrera del viernes, entendí lo que quiere decir aquí Pablo, terminar la carrera con gozo. Fui y corrí, caminé un poco, pero también corrí mucho, 3.1 millas alrededor del campo de golf, en 38 minutos. Cuando comencé a caminar alrededor del campo de golf, lo hacía en 53 minutos. Ayer llegué a 38 minutos y un poquito más. Y ya andaba que ya no podía. Y sude. Y el corazón sentía que me palpitaba. Y luego terminamos el ejercicio y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a comer al comal. Y llegué al comal y me comí un guarache de carne asada. Inmediatamente vino a mi mente este pasaje. Comencé la carrera. Aun cuando sentí deseos a veces de dejar la carrera, seguí adelante. Terminé la carrera y tenía delante de mí el gozo. Ahora, piensen ustedes, ¿cuál va a ser el gozo final del cristiano? Va a ser comer. Va a ser celebrar la cena de las bodas del Cordero con el Señor Jesucristo en el cielo. Y Él va a venir y nos va a servir a cada uno de nosotros la comida que vamos a comer ese día. Algo tan sencillo, algo tan terrenal, algo tan simple, me hizo entender lo que Pablo quería decir aquí. La carrera no va a terminar sino hasta que estemos en la presencia de nuestro Señor en el cielo, sentados a la mesa comiendo con Él. ¿Se acuerdan en la última cena que les dijo que no iba a probar más del fruto de la vid? ¿Hasta cuándo? Hasta que lo tenga con ustedes en el cielo. Ahí va a terminar nuestra carrera. ¿No se le enchina el cuero de pensar? Por ahorita vamos corriendo y a veces sentimos que queremos detenernos, a veces sentimos que ya no podemos más, a veces sentimos que ya estamos demasiado cansados, a veces sentimos que ya hicimos lo suficiente. No. No se detenga hasta que no tenga el guarache de carne asada enfrente. Les hablo en términos humanos porque son humanos.
Y quiero de alguna manera ilustrarles con algo que conocen, con algo que saben, con algo que ustedes han experimentado, lo que se va a sentir cuando estemos en el cielo con Él, pero multiplicado por 1,000,000. Entonces Pablo no solamente quería correr la carrera, Pablo quería terminar la carrera y Pablo quería terminarla con gozo. Pero si ustedes se acuerdan, Pablo era un hombre que persiguió a la iglesia, Pablo era un hombre que mató cristianos, Pablo era un hombre que era egoísta, Pablo era un hombre que era un hombre soberbio, Pablo era un hombre rebelde contra Dios porque creía que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo a favor de Dios, pero estaba haciéndolo persiguiendo al Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible que ahora Pablo esté dispuesto a entregar todo lo que es al Señor? Hasta decir, yo no cuento mi vida como algo valioso, yo no me preocupo por las tribulaciones, yo no me preocupo por todas esas cosas. Estoy dispuesto a morir por el Señor. ¿Qué fue lo que movió el corazón de Pablo a llegar a esa conclusión de que él podía hacer todo eso por Dios? Yo creo que una cosa muy importante es que Pablo sabía de dónde había salido. Pablo sabía de dónde lo había rescatado Dios. Pablo reconocía sus debilidades, sus limitaciones, y al darse cuenta que Dios de todas maneras lo llamó, lo tomó, lo usó como lo usó, eso llenaba su corazón de agradecimiento y de asombro de lo que Pablo hizo. Y yo creo que eso es lo mismo que debemos darnos cuenta todos nosotros, de lo que el Señor ha hecho por nosotros a pesar de que somos pecadores. Si Pablo nos dice en Romanos 3:23, por cuanto, ¿cuántos pecaron? Todos pecaron. Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros hemos pecado y todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y luego en Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Piensen en eso. Éramos pecadores sin arrepentimiento, destituidos de la gloria de Dios, y lo único que hubiéramos podido recibir como paga en ese estado hubiera sido ¿qué? La muerte. Pero porque creímos en el Señor Jesús, Él ahora nos ha dado vida eterna en Él. Y esto es lo que el Señor Jesús hizo por Pablo, esto es lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros, y eso es lo que hizo que Pablo llegara a la conclusión de que su vida, de que su bienestar, de que su comodidad no valía la pena con tal de terminar la carrera que el Señor le había encomendado que terminara, y no solamente terminarla, sino terminarla con gozo. Pablo no se había olvidado y nunca se olvidó de dónde lo había sacado el Señor, y por eso hacía lo que hacía. Y por eso nosotros también, estando conscientes de que lo mismo que el Señor hizo por Pablo lo ha hecho con nosotros, ¿no creen ustedes que deberíamos llegar a la misma conclusión a la que Pablo llegó? Que en realidad no debemos de valorar todo lo terrenal que tenemos, todo lo terrenal que pasa por nuestras manos, ni nuestra propia vida, con tal de que corramos la carrera que Dios nos ha dado y que la terminemos con gozo. Si Pablo escribe a los Corintios en 2 de Corintios 5, versículos 14 y 15, el amor de Cristo nos lleva a actuar así, al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron, y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan ¿para quién? Para sí, sino ¿para quién? Para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo llega a esa conclusión. El amor de Cristo, dice en la Reina Valera 60, nos constriñe. Nos lleva a llegar a la conclusión de que si Él murió por nosotros, entonces nosotros tuvimos que haber muerto con Él. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y resucitó por ellos. Sí, por eso Pablo les puede escribir a los filipenses en Filipenses 3, versículos 7 al 8, pero cuantas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo. ¿Por qué? Por basura para ganar a Cristo. Basura. Todo lo que no sea Cristo, todo lo que no sea de Cristo, todo lo que es temporal, todo lo que es de esta tierra,
Un día, si el Señor retrasa su venida, lo vamos a dejar aquí. Y por más nuevo que lo dejemos, un día se va a volver en basura. Y lo van a tirar y nadie se va a acordar de ello. Debemos de tener como Pablo. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo fue a aquella casa de aquella persona que lo invitó a comer? Y como una mujer que conocían de mala reputación viene y rompe un frasco de alabastro y unge los pies del Señor con el alabastro y los seca con su pelo, etcétera, etcétera, etcétera. Y el que lo había invitado dice, oye, este no es profeta, porque si fuera profeta se daría cuenta qué clase de mujer lo está tocando. Y el Señor le dice una parábola y le dice, había un hombre que tenía 2 deudores y le da la cantidad, uno le debía mucho y el otro le debía mucho menos. Y el Señor le pregunta a la persona que lo invitó, ¿quién de los 2 crees que ame más a su Señor? ¿Qué dijo? El que debía más. El que debía más. Sí. Por eso el mismo Señor dice, al que mucho le es perdonado, ¿qué dice? Ama mucho. Al que mucho le es perdonado, ama mucho. Otra pregunta para todos nosotros. ¿Cuánto les ha perdonado Dios a ustedes? ¿Cuánto les ha perdonado Dios a ustedes? ¿Cuánto me ha perdonado Dios a mí? Porque si tenemos esta actitud de decir, oh, mis pecados no eran tan grandes o no eran tantos, ¿cómo y cuánto estamos amando a Dios? Porque mis pecados no eran tan grandes o no eran tantos, amo a Dios. Pero si tomamos en cuenta que solo un pecado, aunque no fuera tan grande o grave, era suficiente para mandarnos al infierno por toda la eternidad, y que Jesús, siendo Dios, vino a la tierra a morir por ese pecado, ¿cómo y cuánto debemos amarle? Yo sé cuántos pecados me ha perdonado Dios. Por eso lo amo como lo amo. Por eso, como Pablo, estoy dispuesto a decir, yo no considero mi vida de ningún valor, con tal de terminar mi carrera con gozo, con tal de hacer lo que el Señor Jesucristo me tiene aquí para hacer, porque yo sé cuánto me ha perdonado Dios. Usted debe de ver su propio corazón y ver cuánto le ha perdonado Dios a usted. Y de acuerdo al perdón que haya recibido, a esa magnitud debe amar a Cristo. Y se va a manifestar en su manera de servirle a Él y a su pueblo. Años después, en su despedida final, Pablo escribe lo siguiente a su hijo en el espíritu, a su hijo espiritual Timoteo, y con esto vamos a terminar aquí esta mañana. Le dice, yo estoy a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Noten el versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Déjeme preguntarle, ¿ama usted la venida de Jesús? ¿La espera con gozo? ¿Sabe que está en la carrera que Él le ha dado para correr? ¿Que la está corriendo con el propósito de terminarla con gozo? Entonces debe amar su venida, debe esperar su venida, debe anhelar su venida, porque cuando Él venga, Él nos dará la corona de justicia. Él nos galardonará por lo que hemos hecho por Él. No porque lo merezcamos, lo hacemos por lo que Él hizo por nosotros. Amén.